mira, para la cantidad de población que tiene Perú, esta cantidad de colegios podría resultar plena. Aquí hay que dividir colegios de zona rural, por ejemplo, colegios que no están en Lima y colegios que están adecuados a una educación acorde a los estándares que exige el siglo XXI. ¿Cuáles son los estándares que podría exigir el siglo XXI, un mundo enteramente globalizado? En principio, y creo que todos ustedes lo saben, conexión a internet. Para que haya conexión a internet tiene que haber luz. Y para que pueda haber también conexión a internet y enseñanza, porque aquí esto es algo que vamos a ver también del modelo finlandés que no tiene necesariamente el Perú, es educación mediática. Hemos tenido básicamente una visión extremadamente centralista. Entonces ya desde ahí podemos percibir una diferencia con el modelo finlandés, porque hay que ir al origen, no hay que vender humo. Tenemos un tipo de visión educativa, históricamente la tenemos, y esta visión se traslada también a la realidad social, y de lo social también podemos desprender evidentemente lo educativo. ¿De dónde viene esta idea, esta ilusión de creer que debemos copiar modelos antes que crear el nuestro propio? Que debemos importar las cosas porque todo lo que viene de afuera es necesariamente mejor que lo que tenemos aquí, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esa maldita frase, una frase que a mí por supuesto me hace muchísimo ruido, que dice: esto no parece hecho en el Perú, esto parece hecho en el extranjero, como si eso fuese aval de mejor calidad. Y ciertamente hay modelos educativos que funcionan porque la sociedad en sí misma está construida para que estos funcionen. Habría que preguntarnos si es que alguna vez aquí en el Perú se tuvo la intención de pensar cuál es la naturaleza y cómo es que piensan los peruanos para, en base o con base en esto, pensar algún tipo de modelo de educación que realmente funcione. ¿Por qué fijarnos en el modelo educativo finlandés? Porque en algún momento estuvo dentro de los primeros lugares de las pruebas PISA. Porque se hizo mundialmente famoso la aparente libertad con la cual trabajaban los estudiantes de este país. Y se propuso trasladar algunos elementos de la educación finlandesa al país. Evidentemente, y como sospecharán que es mi diagnóstico, no es que se pueda importar un modelo así nomás, no es que se pueda traer un modelo educativo y aplicarlo porque simplemente es lo que funciona en otros países. Y lo mismo podríamos decir con el modelo educativo japonés, con el modelo educativo norteamericano, del cual únicamente heredamos las pruebas de clasificación premilitares que se hacen en algunas academias, modelo que fue amplia y vastamente criticado por educadores como Constantino Carvalho Rey, también ferviente creyente de la educación libre y del texto libre de Celestín Freinet, ¿no? Hay que analizar algunas cosas. Pues bueno, empecemos por analizar en principio la realidad educativa de ambos países. Y vamos a empezar por algo que es evidente: la cantidad de población. Finlandia, en la actualidad, al 2023, esta es la última cifra que tenemos según una página oficial del gobierno de Finlandia, tiene 5,5 millones de habitantes versus los 34 millones que tiene Perú. Es decir, Perú tiene poco más de 6 veces la población de Finlandia. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente estamos hablando de diferencias en temas de densidad poblacional, sino en diversidad, que Finlandia es un territorio también mucho más homogéneo que el Perú. Yo me voy a ceñir a Peter Claren, que es un historiador y que por supuesto es uno de los básicos, ¿no?, para poder entrar en materia de discusión de historia del Perú. ¿Cómo comprendemos la historia del país? Y no vamos a hablar de nación, porque hay múltiples naciones dentro del Perú. Esto no es para nada alentar el divisionismo, como dicen algunos, porque se agarran de eso, ¿no? De decir, no, que estás alentando el divisionismo, de decir que hay múltiples naciones dentro del país. Naciones asumidas como identidades. Y cada identidad con una forma de pensar distinta.
Si nosotros entendemos que cada una de estas naciones con sus respectivas identidades tiene una forma particular de pensar y que hay que respetar esa diversidad y desde la diversidad educar, podemos estar dando un gran paso. Acá absolutamente no hemos hecho eso, hemos elaborado un currículo nacional que, si bien es cierto, reconoce algunas de las lenguas que tenemos, por ejemplo el quechua, por ejemplo el aymara, no llega a tratar de ver en profundidad cómo es que se podría abordar un currículo educativo. Importamos, porque es lo que hacemos, nos encanta importar el modelo de competencias y capacidades, pero la aplicación del modelo es lo que falla. ¿Y por qué falla? Peter Claren dice, y aquí apela al concepto de etnohistoria. Surgió una nueva generación de historiadores formados en etnohistoria y lo que se ha denominado historia desde abajo. Esta es la historia sobre y desde la perspectiva desde quienes no tienen el poder. Trabajadores, campesinos, esclavos, mujeres y así sucesivamente, las clases subalternas que pueblan cada vez la historia postcolonial. Escúchenlo bien, historia postcolonial de América Latina y que viene escribiéndose desde, en este caso, los Estados Unidos. En suma, la historia del Perú pasó de ser la proyección de la historia de Lima y de las élites a todo el país, a una aproximación a lo que el mismo Jorge Basadre llamó el Perú profundo. ¿Qué es lo que quiere decir Peter Claren? ¿Qué es lo que quiere decir Peter Claren? Hemos tenido, básicamente, una visión extremadamente centralista. Y esta visión se traslada también a la realidad social, y de lo social también podemos desprender, evidentemente, lo educativo. Los primeros colegios que llegan aquí son colegios de órdenes religiosas y dados también a élites. Es decir, la educación aquí fue siempre un privilegio. Es decir, fue un derecho que tenían únicamente las clases acomodadas. Y clases acomodadas que además tenían acceso a un tipo particular de educación basada en los valores éticos, morales, religiosos, por órdenes religiosas que llegaron, los jesuitas, los franciscanos, ¿no? Entonces ya desde ahí podemos percibir una diferencia con el modelo finlandés, porque hay que ir al origen, no hay que vender humo. Si nosotros vamos al origen, vamos a poder entender cuáles son las dinámicas de participación que hemos traído y con base en esas dinámicas de participación entender la complejidad de nuestro entorno. Si nosotros tenemos un sistema educativo cuya raíz de fondo sigue siendo el comportamiento ético, religioso, católico, ¿no? Por más que hayan venido demás y otro tipo de escuelas de pensamiento posteriormente, tenemos un tipo de visión educativa. Históricamente la tenemos. Finlandia no. Finlandia tiene otro modelo educativo basado en la realidad de Finlandia. La cantidad de colegios públicos que hay en Finlandia. Hay 416 centros que organizan la enseñanza básica en Finlandia. De estos, 95, solo 95, ofrecen enseñanza privada. Podemos entender, por matemática simple, que hay una mayor preocupación del gobierno por llegar y tener una mayor presencia a nivel educativo. ¿Se aplica esto también a la realidad peruana? No necesariamente. Analicemos cuál es la forma de educación que trae la religión en sí misma. No es una educación doctrinaria, no es una educación recta y sesgada, no es una educación transmisionista en la que siempre hay una persona que habla desde un púlpito hacia los demás. Podríamos analizarlo de esa manera. Ahora, también, esto hablando únicamente de los lugares a los cuales llegó la educación, que no fue a todo el territorio nacional. ¿Qué pasa con la selva, por ejemplo? ¿Qué pasa con la sierra? O sea, estamos hablando incluso de una realidad mucho más chiquita, que es la realidad limeña,
¿no? O sea, no podemos hablar en complejidad y en totalidad de la calidad educativa nacional o de la historia de la educación nacional, sino de cómo es que llegó, ¿no? Y hacia dónde llegó y quiénes tenían acceso. Entonces, no es aquí que yo estoy despedazando la religión, no, a ver, estoy analizando cómo es que se instala en el imaginario popular determinadas formas de pensamiento y de asimilación del pensamiento, debería decir. Aquí en el Perú, según estadísticas del 2023, 55.293 colegios eran públicos y 13.664 privados. No necesariamente dentro de este gran grupo de colegios, porque uno podría decir, mira, para la cantidad de población que tiene Perú, esta cantidad de colegios podría resultar plena. Aquí hay que dividir colegios de zona rural, por ejemplo, colegios que no están en Lima y colegios que están adecuados a una educación acorde a los estándares que exige el siglo XXI. ¿Cuáles son los estándares que podría exigir el siglo XXI, un mundo enteramente globalizado? En principio, y creo que todos ustedes lo saben, conexión a Internet. Para que haya conexión a Internet tiene que haber luz. Y para que pueda haber también conexión a Internet y enseñanza, porque aquí esto es algo que vamos a ver también del modelo finlandés que no tiene necesariamente el Perú, es educación mediática. Y con educación mediática yo me refiero al acceso que se tiene a la información y a educarte en buscar información. No necesariamente que ponga, porque aquí también se vende harto humo con esta vaina, de decir, los peruanos ya somos nativos digitales. Creo que hay un amplísimo desconocimiento sobre la realidad de las diferentes zonas que tiene el país, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de nativos digitales en zonas donde las que no hay todavía luz? O sea, empecemos por eso. Y no se trata tampoco de ir con el chamullo de la educación tecnológica es el futuro, entonces llenemos de computadoras. Y la capacitación a tus maestros. ¿Cuánto cuesta una capacitación a maestros? ¿Cuánto cuesta realmente la calidad educativa? Poner un buen colegio, poner un centro educativo de calidad, es un muy mal negocio. Es un muy mal negocio, porque tienes que invertir. O sea, yo no estoy en contra de que se pueda de pronto alguien crear un centro educativo, pero el hecho es que para poder hacer un centro educativo realmente competente, hay que hacer una muy buena inversión. Hay que hacer una muy buena inversión, empezando por tus profesores, ¿no? Y ahora, aquí viene un tema, la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? La responsabilidad que tiene el Estado en Finlandia no es equiparable a la realidad peruana, pues, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un país que no tiene las diferencias geográficas que tenemos aquí, ¿no? Poner internet en alguna zona de Finlandia es más sencillo que ponerla en las alturas del país, ¿no? De pronto, o en alguna zona alejada de la Amazonía. Sin llamarlos ciudadanos de segunda o tercera categoría como un expresidente los llamó, ¿no? O como también estigmatizó diciendo que eran ciudadanos tristes, ¿no? Porque el poblador andino era triste. Idioteces que dicen algunos gobernantes porque hablan evidentemente desde su privilegio, de su sesgo y de su centralismo, ¿no? Cuando yo digo privilegio, sesgo, centralismo, yo sé que me llueven cantidad de adjetivos de todas partes, especialmente en aquellos idiotas que dicen zurdo, comunista, progre, ¿no? Porque es lo único que saben decir, porque son monosilábicos. Tienen anemia de argumentos y no se puede dialogar con esa gente. Todos los profesores de educación básica en Finlandia tienen título universitario no solo de educación, sino maestría. En el Perú basta con tener un título en la carrera de educación o una disciplina relacionada. Según la Ley General de Educación, al día de hoy se debe tener formación pedagógica. Es decir, ya desde hace un tiempito se puso como requisito que no cualquier hijo de vecino vaya y enseñe en un aula escolar, que se tenga por lo menos formación pedagógica.
Y aún así, hasta el 2024 había 119.480 profesores que no tenían título alguno. Ahora tú me dirás, Gianfranco, pero eso es caer también en el clasismo y el elitismo de decir que un cartón asegura la calidad. Y yo conozco un profesor que no tiene título, pero que enseña muy bien. Y puede ser, pueden haber honrosas excepciones a la norma. Pero en un país cuya calidad educativa no necesariamente es de las mejores, por lo menos el título podría ser un indicativo. Podría ser un indicativo, no digo que sería el único, ¿no? Eso también lo dice Carla Gamberini. En fin, en Finlandia, los profesores de educación básica de los cursos de primero a sexto están especializados en pedagogía y los de séptimo a noveno en las asignaturas que imparten. ¿Esto qué quiere decir? Traducción. No es que necesariamente yo me formo como pedagogo y voy a enseñar, sino que tengo que además especializarme para poder llegar. Y además de todo eso, hay una alta competencia por la plaza docente porque entran pocos, porque los profesionales que ingresan a docencia son profesionales realmente calificados y pueden competir. En Finlandia no existe algo parecido a lo que existe aquí, ¿no? Como un concurso para el nombramiento docente, porque se asume que la calidad educativa que ha tenido ese profesor, que además de ser licenciado en educación posee una maestría, ojo con eso, una maestría, o sea, una especialización superior, ya está asegurada. O sea, tú ahí no tienes que asegurar nada. Entonces aquí sí hay algo, y me parece sintomático, que es la desconfianza al conocimiento que puede llegar a tener el maestro. Por lo tanto, ante la desconfianza aparece el sueño húmedo de Foucault, ¿no? Vigilar y castigar. Ahora, estamos hablando de que son requisitos aquí en el Perú para profesores, porque aquí es donde tenemos algo todavía más grave. Para los directores, subdirectores y coordinadores, el requisito es menos rígido. Es decir, necesitan tener un título profesional, aunque no necesariamente pedagógico. ¿Cómo se puede gestionar o cómo se puede pretender dirigir, o inserte aquí usted el verbo que prefiera, un centro educativo sin tener un mínimo de conocimiento pedagógico? Basta con conocer la realidad de repente, pero ¿cuántos realmente conocen la realidad? ¿No? Entonces, no es tan sencillo tratar de trasladar un modelo como el finlandés aquí, ¿no? Habría que homogeneizar algunos estándares, habría que pensar en el largo plazo, y el largo plazo aquí es visto como sinónimo de probable dictadura, porque algunos idiotas lo toman de esa manera, ¿no? El cortoplacismo. Y aparte, ¿cuánto dura un ministro de educación aquí en el país? Pensando en un largo plazo, ¿no? O sea, ¿puede sostenerse un ministro de educación 8 o 10 años pensando en planes a 4, a 8 o a 12 años para llegar a realizar una transformación educativa? ¿Está interesada la empresa privada en poder invertir y trabajar de la mano con el Estado, ya que hay un gran número de colegios particulares que podrían sumarse a la transformación? Respóndanse ustedes. El trabajo en aula. ¿Cómo se trabaja en un aula finlandesa? Bueno, hay una media de 20 alumnos por clase y de 24 como máximo. De 20 en clase y de 24 como máximo. ¿Cuántos alumnos pueden entrar en un aula peruana? Saquen ustedes su propia conclusión. Y en colegio particular todavía más. ¿Por qué? Porque entendemos que el alumno es un cliente, y entre más clientes, más proporción de ganancia hay. ¿Cómo se evalúa? Hay algo que se llama evaluación formativa, que no significa necesariamente una evaluación, porque claro, al ser menos estudiantes y al ser el docente
una persona competente en su área y realmente preparada, lo que hace, ¿qué cosa es? Poder hacer un seguimiento y dar retroalimentación. Dar retroalimentación no significa necesariamente ponerte un número. O sea, acá vamos a olvidarnos de lo que Byung-Chul Han denomina la sociedad del rendimiento, ¿no? Esta obsesión de la gente por la cifra, ¿no? Porque pareciese que no entendiéramos los comentarios que se hacen a propósito del trabajo, ¿no? En algún momento, y ya les he contado mi experiencia, yo he sido docente escolar, y en algún momento cambió el tema de la evaluación, ¿no? Por esta idea de querer hacer evaluación formativa, ¿qué pasó? Se cambió el tipo de evaluación. Ya no era vigesimal, que era lo que ha estado acostumbrado el alumno peruano siempre, ¿no? Es decir, a la calificación y a la clasificación, ¿no? A la clasificación. Entonces tú le hacías un comentario y le ponías una letra, ¿no? AD como destacado, A como bueno, B en proceso, C estás un poco mal, y bueno, ya ni que se diga, D era reprobatorio. Y además se dio el dictamen de que no se podía reprobar a nadie, ¿no? Es decir, alumnos que no llegaban a obtener, digamos, el mínimo indispensable de conocimientos, podían pasar de año, podían continuar su aprendizaje, porque había que estandarizarlos, ¿no? Y lo disfrazaban de algo mal aplicado de Bourdieu, que significaba la violencia simbólica, ¿no? Disfrazado de disciplina positiva, porque hoy en día no se le puede decir al alumno que reprueba, ¿no? Que jala, no, hay que decirle que está en proceso. ¿Pero en proceso de qué? Si no hay la educación suficiente de los padres de familia para entender el proceso, ni de los estudiantes que no saben en qué parte del proceso están. Y además, si a eso se le suma el gran trabajo burocrático que tienen los docentes, pues tenemos una amplísima deficiencia. ¿Cómo se trabaja el área de comunicación? Que es el área que me interesa, ¿no? Porque si nosotros hablamos de educación, ustedes dirán, Gianfranco, te vas a concentrar en absolutamente todo el currículo. No necesariamente, voy a concentrarme en cómo se trabaja la comunicación, que es mi área, o las humanidades en general, ¿no? Acá ha habido también una gran deformación del concepto humanidades, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de un alumno o una alumna en los colegios peruanos, hablamos de que o es bueno para letras o es bueno para números. O sea, abrimos, como Moisés el Mar Rojo, en dos partes, ¿no? Los de letras y los de números, ¿no? Y por ahí los de ciencias. Pero eso es básicamente estandarizar todo. Tenemos un afán tremendo por estandarizar todo porque no somos capaces de ver la diferencia, ¿no? De ver realmente las habilidades para las cuales un estudiante está preparado. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Cuando nosotros establecemos los exámenes de admisión, usualmente los exámenes de admisión tienen este porcentaje, ¿no? 45% de matemática, 45% ni siquiera de comunicación, sino de razonamiento verbal, ¿no? Fíjense cómo es que se ha aplicado el término razonamiento verbal. Básicamente yo le digo un entrenamiento para que puedas ni siquiera leer, sino procesar rápidamente información e identificar ideas principales, secundarias, ¿no? O terciarias o complementarias a manera de ejemplos. Utilitaria, que pierde todo tipo de profundidad. Y al otro 10%, porque estamos hablando de 45 de matemáticas, 45 de comunicación, 10% de humanidades. Y en todo ese pelotón de 10% te meten historia, te meten filosofía y te meten todos los cursos funcionales o que llevaste en el colegio, que le llevan a pensar a los chicos, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Entonces, no voy a decir necesariamente que hay culpables, pero sí hay una visión errada
a propósito del concepto de las humanidades, que lo decía el otro día. Acá no se trata de decir los de ciencias son mejores que los de letras son mejores que los de ciencia, ¿no? Hay gente que me interpretó mal. Y eso también es un error de lectura, pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Pero sí voy a entrar en esta idea, ¿no? Se crea en la cabeza de la gente que hay cursos más funcionales que otros. Entonces, ¿para qué me va a interesar profundizar en la historia del Perú? Si con los conocimientos genéricos que puede tener un profesor de historia que va a un colegio, basta, ¿no? ¿El profesor de historia es necesariamente historiador? No necesariamente, ¿no? Hay historiadores que terminan trabajando en colegios y la densidad que le proporciona su área de conocimiento a veces no da o no es compatible con la velocidad con la cual va el currículo educativo escolar. Pero bueno, enfocándonos nuevamente en comunicación. Vamos a comunicación. Se enseña el curso de lengua materna y literatura. Es decir, no existe esta cuestión del razonamiento verbal. Dentro de, digamos, lo que se te enseña en materia de contenidos, en comunicación level Finlandia, está la lengua materna, ¿no? Y además la literatura no está separada. Ojo con eso. Pero la literatura, ¿para qué sirve? ¿Para qué rayos les enseñan literatura? Es que esas son cosas del primer mundo, no excentricidades de estos gringos locos, dicen, ¿no? No hay ninguna excentricidad, ¿sabes? Porque quien conoce su propia literatura, intuyo que leen literatura finlandesa como también leerán literatura universal. Si hay alguien que ha trabajado en Finlandia, dígame cómo es. Quien conoce su literatura conoce su idiosincrasia, y esto está relacionado también con los cursos de historia y estudios sociales. ¡Ojo! No es que llevan ciencias sociales, ¿no? Ciencias sociales, además el tema de ciencias como algo quizás más exacto, ¿no? Absoluto, no. Estudios sociales. Fíjense la diferencia, cómo una palabra crea realidades. Estudios sociales. Eso se lleva en Finlandia. Y claro, evidentemente todo esto se trabaja no bajo un concepto memorístico, sino bajo un enfoque cooperativo. ¿Y qué es un enfoque cooperativo? No necesariamente es el trabajo en grupo que te mandaban, donde uno hacía el papelógrafo, otro ponía la casa y los otros dos bajaban información de Wikipedia para hacerlo todo ahí a la mala. Eso no es trabajo en equipo. Trabajo en equipo o cooperativo es poder dividir el trabajo y poder resolver, por ejemplo, problemas o situaciones, ¿no? Eso es trabajo cooperativo. Lo que conocemos también como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Todas esas cosas que hoy en día algunos colegios tratan lejanamente de aplicar, pero terminan convirtiendo en una serie de checklists, ¿no? Entonces, no es así. No es así el trabajo en otros países. Y cambiar ese enfoque y trasladarlo acá te genera, en principio, lo que dije anteriormente, desconfianza. Porque este profesor se va a tomar más tiempo en un curso que no necesariamente requiere de tanto. Porque hay estamentos, pues, ¿no? Un profesor de sociales no tiene el mismo peso que un profesor de matemáticas. Al profesor de matemáticas, contrátame al de academia, al que me los va a poner así, ¿no? Como navaja. Profesor de comunicación, contrátame al profesor de academia, al que me va a básicamente estandarizar a todos los estudiantes, y no ese que de pronto lee, no creo que funcione tanto. Ya en la universidad se ocuparán, y ese ya en la universidad se ocuparán genera los problemas que tenemos en la actualidad, porque en el colegio no nos enseñan a pensar, nos enseñan a reemplazar palabras. Acuérdense cómo escribían ensayos ustedes en el colegio. No era lo mismo para todo el mundo cuando le decían texto argumentativo, ensayo. Y por ahí, si es que algún iluminado tenía la idea de hacer algo diferente, agarraba y te mandaba una monografía, ¿no? Una monografía estática, y estamos hablando de colegios que tienen esa capacidad, ¿no? Te ponen a un asesor, a un profesor de cualquier otro curso, te dicen, bueno, realiza una monografía sobre estos temas, control además, ¿no? Porque no podemos hacer que los estudiantes elijan el tema, papá lindo, ¿no? O sea, se persigna. Pero claro, ¿qué es lo que pasa?
¿No era un texto argumentativo para muchos hacer esta cuestión? A ver, clase de texto argumentativo con el profesor Gianfranco Ereña en este momento. Introducción, desarrollo y cierre. ¿Cómo construyes tu introducción? Oración inicial haciendo una afirmación. Dame, además, 2 argumentos en las primeras 2 líneas. Entonces pones tus 2 argumentos y una sentencia para generar una palabra enlace en el siguiente párrafo. Eso no era. Entonces, ¿qué hacía el estudiante? Agarraba 2 o 3 cosas, 2 o 3 fuentes que el profesor no había comprobado, armaba un texto más o menos remendado, con las costuras abiertas, y el pobre profesor, que tenía que escribir y tenía que evaluar, agarraba y evaluaba como podía. ¿O no es así? ¿O no es que se trabaja así algunos textos en el colegio? ¿O no es que me dicen que hay técnicas para argumentar y que estandarizan esas técnicas? Y cuando tú le dices cuál es tu opinión respecto al texto, lo que te hacen es básicamente recitar de memoria el esquema, porque no hay otra forma de aprender. No, el aprendizaje cooperativo aquí es un saludo a la bandera. Es una forma de quedar bien, no es un trabajo en profundidad. No estoy generalizando, ojo, no estoy generalizando. Debe de haber docentes en este país que trabajen la conciencia y que se pongan el San Benito de la educación trabajando a contramano del currículo escolar, a contramano de la cantidad de papeles que les piden, a contramano de lo que los gendarmes que hacen las veces de coordinadores están constantemente supervisando, ¿no? Porque yo recuerdo cuántas veces tuve un coordinador que no era coordinador, era un policía. ¿Y qué vigilaba este policía? Que el profesor cumpliese con determinados parámetros de una checklist, ¿no? Entonces, un día, opinión impopular, yo no les voy a decir que esto esté bien. Yo les voy a decir simplemente lo que hice en algún momento, molesto, ¿no? Harto de estas cuestiones. Los chicos sabían que en cualquier momento podía entrar el coordinador, ¿no? Y ya sabían que en mi clase lo que primaba era la libertad, y mientras cumpliesen con determinados parámetros que ahora vamos a observar, parámetros que se cumplen en el currículo educativo relativo a comunicación y que son fácilmente floreables, fácilmente intercambiables, pueden falsearse, ¿no? Entonces entró el coordinador, se sentó al fondo y yo empecé a hablar de un libro que no existía. Empecé a hablar de un libro y le puse un nombre de autor ruso. Vamos a poner un nombre malcriado. Vamos a ponerle Raskolnikov me la chupeo. Un libro ruso tradicional, un libro ruso en el que hay gente que sufre, en el que hay pobreza, en la que hay no sé, todas estas cuestiones que ya trataron Gogol, Dostoyevsky, en fin, Tolstoy. ¿Y qué pasó? Estaba hablando de Raskolnikov me la chupeba, y los alumnos estaban que se mataban de risa. Sabían que este autor no existía. ¿Y qué hice yo? Yo le pregunté, ¿no?, al coordinador ahí. Usted, por ejemplo, obviamente no dije Raskolnikov me la chupeba, dije, usted, por ejemplo, ¿qué opina de Raskolnikov me la chupeba? El tipo se puso pálido y puso, uy, no, sí, tremendo autor, gran referente de la literatura universal. Y todos ya sabían la broma. Todos ya sabían la broma. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El tema y la sustancia, ¿no? El enfoque bajo el cual se trabaja la comunicación es enteramente transmisionista. Es un enfoque que cumple, que tacha, que resuelve, pero no que piensa necesariamente, que reemplaza palabras y que genera un gran vacío argumentativo, vacío que los profesores de universidad van a poder ver luego cuando reciban a la población estudiantil correspondiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, estas diferencias nos llevan a pensar de que evidentemente el modelo finlandés no necesariamente es replicable en el Perú,
se podrían adaptar algunas cuestiones, pero el problema del Perú siempre ha sido, será, hasta nuevo aviso, la desigualdad. Mientras no resolvamos problemas de desigualdad de fondo, no podemos pensar en una educación real. Aquí vamos a citar a Andreu Navarra, que hace una crítica feroz al modelo por competencias. Dice lo siguiente: a partir del año 2008 la carga lectiva de los docentes, cita el ejemplo de España, que también podría ser aplicable en materia de sistema, no necesariamente en realidad social, no me malentiendan, pasó de 24 a 30 horas. La presencialidad obligatoria se incrementó en horas. Klein le denomina la doctrina del shock para iniciar, dice, un carrusel de presuntas innovaciones cuya función iba a ser las profundas fallas y insustancialidades del contenido. Se inició un peligroso cóctel de proyectos de autonomía, programas de supuesta innovación dinámica en los institutos de educación secundaria, y pasaron a gestionarse como escuelas privadas de toda la vida fundamentadas en el marketing. Los mismos docentes pueden llegar a pensar que se están modernizando, con lo que hacen es obedecer a una serie de recetas, no para que se aprenda mejor, sino para ocultar sus tremendas lagunas de conocimiento. Porque hay que entender esto: un enfoque por competencias funciona siempre y cuando la masa docente tenga contenido, esté lista en su área, y no necesariamente es así. ¿Cuántos profesores realmente preparados tenemos? No solamente para hacer esta vaina de marcar respuestas, no solamente para poder aplicar el razonamiento verbal, que no digo que esté mal, ¿no? Pero sí me parece una forma extremadamente mecánica para evaluar la comunicación. Y es una forma bastante mecánica que es conveniente a un sistema que clasifica, que es conveniente a un sistema que básicamente compite contra el tiempo, que cree que leer más páginas en menos tiempo es mejor, que entiende que leer es únicamente decodificar y no profundizar, que entiende, por supuesto, que no tiene la capacidad argumentativa suficiente como para generar contenidos más profundos y una masa crítica. El resultado es la educación peruana. Paulo Freire, de quien muchos rajan porque dicen: ¡ah! Esa educación roja, esa educación caviar, esa educación zurda, porque leyeron solamente Pedagogía del Oprimido. Pero Freire fue más que Pedagogía del Oprimido. Desásnense de una maldita vez. Freire escribió también este libro que se llama Política y Educación, ensayos para reinventar el mundo. Dice lo siguiente: factos. Si quieren factos, lean a Freire, que no tiene la verdad absoluta, pero también pueden leer a Freinet, también pueden leer a otros pedagogos. Hay información, ¿no? En el último análisis pensamos la educación desde una perspectiva crítica. ¿Esto a qué lleva? A que nos obligamos por coherencia a generar, a estimular, a favorecer en la propia práctica educativa el derecho a la participación por parte de todos los que están directa o indirectamente vinculados al quehacer educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguno de los estudiantes tiene por qué sentirse aislado. Todos cumplen una función. Por eso, para Freire, la educación tenía que ser dialógica, cooperativa y crítica. Tiene que haber crítica en el aula. Acá le tenemos muchísimo miedo a la crítica. Entendemos que la crítica es la demolición del otro. La crítica es el pensamiento. Y vivimos en la era de la deflación del pensamiento, de la evaporación de la crítica, de la evaporación del argumento, en el amén de lo baladí. Entonces, ¿qué hacer, señor ministro de Salud? Como diría nuestro queridísimo poeta universal César Vallejo. En principio, entender que no podemos estandarizar la educación. En principio, entender que somos un país más complejo de lo que creemos y que esto no es alentar al divisionismo.
que esto es tratar de vernos en perspectiva, reconocernos como somos. Y si les gustó este análisis respecto a la educación de Finlandia, podemos hacerlo también con la educación de Japón, con la educación de Estados Unidos y con otros modelos europeos que a la gente le gusta, ¿no? Porque la gente siempre habla, ¿no? Deberíamos ser como los tigres del Asia, ¿no? ¿Ha visto cómo los asiáticos son buenos en matemáticas? Ya, pues. Pero ¿cuál es la realidad educativa de Japón? ¿Cuáles son los valores éticos bajo los cuales está fundado Japón? ¿Podemos hablar de un Japón más homogéneo que el Perú? Yo creería que sí. Pero esa idea de fondo de creer que las cosas se hacen así nomás, trasplantadas, ¿no? Insertadas como una especie de copy-paste a la mala, generan este tipo de cuestiones. El enfoque peruano es un enfoque de contenidos que pasó a ser de competencias prácticamente sobre la marcha, y que muchos profesores no están preparados para poderlo llevar. Eso no es ninguna novedad. El error está en creer que realmente estamos haciendo educación con eso. El libro se llama Prohibido Aprender, de Andreu Navarra, que tira más factos, ¿ah? Dice, fíjense otro facto, a nadie parece importarle que estemos generando desde nuestras cátedras un modelo pasivo y conformista de joven que no puede exigirnos rendir cuesta de nuestra negligencia, por falta de información y de orientación de cultura general. A esto se le suma que en Finlandia, por ejemplo, dentro de la comunicación, del curso de comunicación, se enseña educación mediática. ¿Qué es la educación mediática? Es la educación de cómo tú te relacionas con los medios y cómo puedes aprender, no solamente a investigar académicamente, porque si hablamos de aprender a investigar académicamente, ¿cuántos colegios en el país tienen la opción de poder acceder a una base de datos, a computadora, a biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera? No todos los colegios están en esa capacidad, pero sí hay en Finlandia, y esto es la diferencia principal, un afán por la educación mediática, porque ya solucionaron un problema de base, que es la conectividad, ¿no? Que es la conexión, que es que podamos acceder a servicios básicos, ¿no? Entonces, ¿qué es la educación mediática? De cómo yo me relaciono con los medios, de cómo no consumir fake news, cómo entender que un tipo que de pronto me está vendiendo humo, y yo, que tengo una preparación más o menos buena, entiendo que me está vendiendo humo, que no está sirviendo intereses personales, sino que realmente está haciendo cruce de información. Lo que otros tienen es cruzada la información, que es distinto. Entonces, ahí es donde entendemos que hay una gran diferencia. En el Perú, los colegios tienen educación mediática, incluso teniendo los recursos para hacerlo, no necesariamente. Ahora, ¿cuál es el debate en los colegios que tienen acceso a educación, informática y demás? La inteligencia artificial. ¿Sabes por qué la inteligencia artificial es un problema para muchos profesores de comunicación? Porque no saben identificar la veracidad de las fuentes. Entonces, evidentemente, un alumno te puede armar un ensayo con inteligencia artificial y puede caer un profesor y lo puede detener si es que no tiene el Turnitin, por ejemplo, ¿no? El porcentaje de plagio que hay en un ensayo y demás. Hay cuestiones básicas que desde la evaluación se podrían hacer para evitar la inteligencia artificial. Una de ellas, por ejemplo, dar una lista de fuentes que el profesor haya leído a conciencia y sobre esas fuentes que escriban ensayos. Se acabó. Ensayos que no necesariamente estén colgados en internet, pero claro, sin ningún tipo de problema. Y aquí vamos a tener un problema gravísimo, porque la educación peruana, al menos, la formación que tenemos, se va a ver vista tambaleada por esta cantidad de arremetidas tecnológicas que estamos teniendo.